Ucrania en el siglo XVII. Cerca de la casa hay un jardín de cerezos, y las chicas cantan. Sobre los cerezos zumban los escarabajos. ¡Qué tiempo tan maravilloso para vivir! El poder polaco restringe los derechos de la Iglesia Ortodoxa, y lo más probable es que tengas que pagar impuestos aumentados a tu estado. Por décadas han sufrido las incursiones tártaras. ¡Qué tiempo tan horrible para vivir! Después de la descomposición de la Rus de Kiev por procesos estatales externos, las tierras de Ucrania fueron controladas por el Gran Ducado de Lituania, pero Polonia sabía tejer intrigas con la Lituania cercana, y después de la firma de la Unión de Lublin 1569, los dos estados se fusionaron, la Mancomunidad de Polonia-Lituania. Fueron los polacos que tomaron esos roles, y fueron ellos quienes decidieron el destino. Comenzó la catolicización forzada de la población. Los representantes locales se hicieron nobles polacos o leales, y el ucraniano común estaba oprimido en sus derechos y limitado en su oficio y comercio. ¿Y saben qué? Que se jodan, nos dirigimos al campo salvaje. Ucranianos al campo salvaje. Era una región poco poblada en el este de Ucrania, con poder polaco, pero a las regiones occidentales era mucho más débil. Atraía al pueblo ucraniano humillado con promesas de libertad. Ahora nos dedicaremos a la agricultura, la ganadería. Nadie nos molestará. Es verdadera libertad. Hola chicos, ¿eres tártaro? Sí, vas a llevarte a las jóvenes chicas y chicos cautivos, ¿verdad? Sí, y a mí probablemente me vas a atrapar, ¿verdad? Sí. ¿Y sabes qué? Que se jodan, nos vamos a defender. Y empezaron a defenderse. Debido a los constantes ataques de los tártaros, tuvieron que ocuparse de la autodefensa, y eventualmente, los ucranianos adquirieron experiencia en batalla. Las autoridades polacas estaban cansadas de los constantes ataques del sur, y se tomó la decisión de crear organizaciones de guerreros ucranianos que se encargarían de los ataques. Así fue como se desarrolló el cosaco ucraniano. Con el tiempo, los cosacos se convirtieron en una fuerza poderosa que incursionaban estados vecinos, sirvieron al rey e incluso fueron mercenarios en otros conflictos europeos. En la aldea de Subotiv nació un niño en una familia de cosacos, una pequeña nobleza, y lo llamaron Bogdan Khmelnytsky. El padre de Bogdan, Mikhailo Khmelnytsky, era un cosaco y su madre provenía de una familia cosaca. Desde su infancia, fue educado según las tradiciones cosacas y, tras estudiar en el Lviv, se unió a los cosacos y comenzó a participar en batallas. Durante una de las batallas cerca de Moscú, él mismo salvó al rey polaco Vladislav IV. Se dice que Bogdan era un admirador del rey y lo respetaba. Durante la guerra polaco-otomana en 1620, él y su padre participaron en la batalla de Secora. Vamos chicos, debemos defender nuestras tierras de la puerta otomana. Luchemos por el espíritu de nuestra tierra. Por cierto, nuestro espía informó que las fuerzas otomanas superan las nuestras por 4 veces. ¡Qué desastre! Los otomanos derrotaron a las fuerzas polaco-cosacas, y Bogdan y su padre fueron capturados en Estambul. Pero después de la batalla, Mijailo, el padre, se enfermó y estaba grave. Hijo mío, tu corazón siempre lata por una Ucrania libre, por su dignidad e independencia. Cuida nuestra tierra como si fuera tu tesoro valioso, y que tu alma esté llena de fuerza y determinación. Recuerda que somos cosacos, nuestra voluntad es indomable, y nuestro destino está en nuestras propias manos. Vive, hijo mío, vive para la gloria de Ucrania. Está bien, papá, me convertiré en un cosaco digno. Y en ese momento, Bogdan comenzó a pensar diferente. Él dominó bien el turco y el tártaro, y sirvió durante 2 años en la galera otomana como traductor. Él solo perfeccionó la guerra, y los otomanos aceptó el Islam. ¿En serio? Bueno, el cronista Mehmed Sinai escribe que es así, pero probablemente sea solo una leyenda. En 622 escapó de la cautividad otomana y fue admitido en el cosacado registrado. A finales de los años 20, en actos navales zaporogas contra ciudades otomanas, capturó un suburbio de Estambul. Bogdan regresó a casa, se dejó crecer unos bonitos bigotes y se casó con Hanna Sumkivna, pero ella fallecerá, y más tarde se casará con Olena. Khmelnytsky continuó su carrera como cosaco, sirvió en el regimiento de Chagirin y participó en las campañas militares contra los tártaros. Durante las grandes revueltas contra el poder polaco entre 1630 y 1638, luchó del lado de los rebeldes y fue secretario general. Después de la derrota, ascendió a centurión. Bogdan Khmelnytsky se convirtió en un cosaco respetado. Tras las revueltas, el poder polaco reprimía con dureza manifestación cosaca. Y según la ordenanza de 1638, todos los antiguos cosacos registrados, excepto los 6000 que estaban en el registro, eran siervos.
se eliminó la autonomía de los zaporogos y se volvieron dependientes de la corona polaca. Los cosacos comunes debían trabajar y pagar impuestos. Esta política ayudó a calmar a los cosacos, y los siguientes 10 años pasarán a la historia de Polonia como la paz dorada. Mientras tanto, Bogdan Chmielnicki se dedicó a su granja en Subotiv. Tenía muchos enemigos entre la nobleza polaca. Uno de ellos era el subprefecto de Chigirin, Danilo Chapliński. Bogdan, comida está lista. ¿Puedes comer? Perdona, querida. Estoy ocupado con mis asuntos de cosaco. El servicio llama... Adiós. Mírenme. Soy Bogdan Chmielnicki, el cosaco más genial. Uf, da asco. ¿Quiénes son ustedes? Soy Danilo Chapliński, y por orden del rey polaco me llevo todo esto. ¿Es este el cerdo de Bogdan? Sí, me los llevo. ¿Es esta su ropa? Sí, me lo llevo. ¿Eres su esposa? Sí, te lo estoy llevando. ¿Es su hijo? ¿Me van a llevar? No. Te vamos a golpear. Las heridas del hijo fueron tan graves que él murió. A Chmielnicki le quitaron su finca, su hijo y su esposa, pero incluso entonces no quería recurrir a la violencia. Él tenía el objetivo de recuperar lo suyo a través del sistema judicial. Bogdan desde 1646 tenía el privilegio de los sábados. Creía que ganaría el caso. Aunque a todos les importaba un comino, él no podía demostrar nada. Esos casos eran comunes entonces. Los cosacos sufrían por la nobleza, y Chmielnicki no era la única víctima. Además, la opresión nacional de las autoridades polacas aumentaba. Ignorando el reconocimiento de la Iglesia Ortodoxa, hubo intensa catolización de la población, se impusieron restricciones en la educación y el uso del idioma ucraniano. Los campesinos sufrían más días de trabajo forzado, y los cosacos estaban al borde de la eliminación de su estatus. A Chmielnicki le tocó visitar personalmente al rey y contarle sobre su problema. Vlad, escucha, sabes que te quiero y te respeto. Tenemos muchas ideas en común, pero en el país hay un caos. A los ucranianos no nos toman en serio en absoluto. Te lo pido, haz algo con los nobles. Sí, para que los levante y los golpee. Bogdan, yo también los odio, pero son tan poderosos en el país que no puedo hacer nada. Aunque ustedes son como guerreros y tienen mosquetes con sables. Vayan y resuelvan sus problemas. Chmielnicki debía luchar contra la aristocracia polaca. La verdad es que probablemente nadie esperaba que Bogdan se volviera tan grande. A finales de diciembre de 1647, Bogdan Chmielnicki fue a Zaporozhye con 400 cosacos, capturó barcos y provisiones, y el 25 tomó la fortaleza en la Sich. Muchos cosacos, sirviendo a la corona, se pasaron al lado de Bogdan. Sí, hermanos cosacos, hoy estamos en una encrucijada de la historia. Tenemos la oportunidad de cambiar el destino de nuestra Ucrania, de hacerla grande, fuerte e independiente. Reconózcanme como Hetman y defenderemos el honor de la libertad de Ucrania. Que nuestras espadas siempre protejan a nuestros seres queridos y nuestra libertad. Les pido que me apoyen en este camino. El camino de la libertad, la dignidad y la gloria. Pondremos hombro con hombro como verdaderos hijos de nuestra madre tierra, y juntos venceremos a nuestro enemigo común. Bogdan Chmielnicki fue elegido Hetman de las Fuerzas Cosacas Unidas. Desde la preparación del levantamiento armado, envió universales a ucranianos para unirse a las filas del ejército cosaco. Él estableció la producción de pólvora y organizó la compra de armas y municiones. Chmielnicki conocía el arte de la guerra y entendía que los cosacos tenían un gran problema. Siendo no solo un guerrero fuerte, sino también un hábil estratega, tenía la idea de unirse al Khan de Crimea en Bakhchisaray y pedir apoyo para la futura guerra. Salam aleikum. Yo soy el Khan de Crimea, Islam Geray III. Mis hermanos mataban ucranianos. Mi padre mataba ucranianos. Mi abuelo también mataba ucranianos. Dime, ¿qué voy a hacer contigo? Wa alaikum salam, hermano. Espera, tengo una propuesta de negocios para ti. Tu economía se basa en entregar a los prisioneros capturados a los hermanos turcos. Si me apoyas en mi guerra, podrás capturar a cualquiera, excepto a los ucranianos. Hermano... Y eso suena genial. En 1648 se firmó el Tratado de Bakhchisaray entre la Hetmanía y el Khan de Crimea. El comandante Tugay Bey llegó con 40.000 tártaros para ayudar. Chmielnicki no temía ataques del sur. En abril de 1648, el gobierno polaco-lituano envió un ejército de 30.000 hombres contra Chmielnicki, liderado por Mikołaj Potocki, pero para los polacos fue un error dividir el ejército, y en mayo del 48, los cosacos y los tártaros vencieron a los polacos y Stefan Potocki murió. La batalla de los Aguas Amarillas inició la campaña de Chmielnicki.
Después de esto, el ejército polaco liderado por Potocki se retiró a Korsun, donde se escondió en un campamento fortificado. Las tropas de Bohdan Chmelnytsky y sus aliados se acercaron a la ciudad el 14 de mayo, y esta fue una gran victoria sobre la mancomunidad de Polonia y Lituania. Los líderes del ejército polaco cayeron en manos de los tártaros. Bohdan nuevamente llamó a los ucranianos a levantarse, y esto tuvo éxito. A finales de septiembre, los rebeldes liberaron toda Ucrania. Al saber que el ejército polaco estaba listo para marchar hacia el Dnipro, Chmelnytsky fue al oeste. El ejército polaco, liderado por Potocki, y el ejército aliado de cosacos y tártaros con Chmelnytsky comenzaron la batalla cerca del pueblo de Pilevtsi. Y esta fue una batalla brutal. Chicos, esta es una reunión de altos mandos polacos. Tenemos que hacer algo con la rebelión. ¿De dónde salió este Chmelnytsky? Y nos está dando una paliza. Esto ya no son bromas. Nuestro ejército principal ha sido derrotado. ¿Qué vamos a hacer? Continuaremos. Tras ganar en Pilevtsi, en 48, el camino al oeste se abrió. El 16 de septiembre de 1648, Chmelnytsky asedió Lviv. Los ricos varones pagaron un gran rescate para que Bohdan se retirara. Así lo hizo, pero comenzó el asedio por el puente. Con su campaña y las fuerzas rebeldes, se puede decir que las tierras ucranianas estaban libres del dominio polaco. Hermano, ya has hecho mucho. Empieza el invierno, los soldados enfermos están cansados, no hay provisiones, ¿para qué seguir adelante? Mejor ve a comer algo y regresa a Kiev. Hermano, sí lo haré. Te creo. Se firmó un armisticio y los cosacos se retiraron. El 2 de enero, 1649, el ejército de Bohdan entró a Kiev. Los ciudadanos recibieron a Chmelnytsky. Casi todos los territorios ucranianos participaron. Los rebeldes de Ucrania Occidental, los Oprishki, hicieron una contribución. Incluso los rebeldes de Bukovina, del Principado de Moldavia, apoyaron a Chmelnytsky en Lviv. Esto ya no era solo una revuelta, fue una guerra de liberación nacional. Chmelnytsky consideraba la cuestión de la independencia. Defendió la independencia ucraniana de la mancomunidad. También consideraba a la Ucrania cosaca como la heredera de la Rus de Kiev. ¿Y qué debemos hacer? Me llamo Jan Kazimierz, nuevo rey mancomunidad polaco-lituana. Yo mismo llevaré al ejército conmigo y venceré a estos cosacos. Está bien. 1649. Jan Kazimierz atacó Volinia y Chmelnytsky. También el ejército lituano fue a Kiev. Bohdan el 10 de julio rodeó a parte del ejército en Zbaraz, pero Chmelnytsky sorprendió y venció al enemigo. Los lituanos casi. Kiev, pero los cosacos los hicieron retroceder. ¿Y cómo van los éxitos? Cierra la boca. Está bien. Parecía que Chmelnytsky estaba ganando esta guerra, y el 18 de agosto de 1649 se firmó el acuerdo de Zborov entre la Hetmanía y la Mancomunidad. El poder de la Hetmanía cubría Kiev, Chernihiv y Bratslav. Chigirin es la residencia del Hetman. El registro cosaco ahora cuenta con 40.000 personas. Los cargos estatales ucranianos eran para solo por ucranianos. Metropolitano de Kiev obtuvo un lugar en el Sejm, y todo esto ahora se llamaba el ejército de Zaporozhye. Para Chmelnytsky fue una gran victoria, pero ahora comienzan los duros juegos diplomáticos. Sigue los dedos. Chmelnytsky comienza a corresponderse con el zar de Moscú para crear una alianza, mientras que las cosas se complican, deteniendo a los embajadores para que Moscú no se una a la guerra. El Hetman fortalece relaciones diplomáticas con el Kanato de Crimea y el Imperio Otomano, mientras Polonia apoya al príncipe moldavo Vasil Lupu. Chmelnytsky envía a su hijo Timish con el ejército cosaco a Moldavia para asegurar un compromiso con el príncipe romano. El matrimonio entre Timish y Rosanda, hija de Vasil Lupu, debía garantizar la alianza. Sin embargo, mientras los cosacos estaban en Moldavia, el 20 de febrero del 51, los polacos atacaron Bratslav. La batalla principal será cerca de Barastechko. 50.000 soldados polacos se enfrentaron al ejército combinado cosaco-tártaro. Entonces, ¿cuál será nuestro plan? Hermano, ¿qué, hermano? He estado pensando, voy a casa. ¿Que no puedes dejarme en un momento tan difícil? Sí, pero tengo un asunto urgente en Bakhchisaray. ¿Y sabes? Te llevaremos cautivo. Fue una broma increíble de Crimea, porque Chmelnytsky fue capturado y el ejército cosaco fue liderado por Iván Bohun. Él pudo retirarse y salvar las tropas cosacas, pero los polacos salieron victoriosos. Se retiraron a la Iglesia Blanca, donde Chmelnytsky se unió a ellos. En ese momento, los lituanos llegaron a Kiev y lo incendiaron. El ejército polaco y el cosaco se enfrentaron en una batalla cerca de la Iglesia Blanca. Ambas partes, cansadas de la guerra, negociaron el tratado de paz de la Iglesia Blanca. El poder de la Hetmanía se extendía solo por la voivodía de Kiev. El registro cosaco se redujo a 20.000 personas.
Los magnates polacos regresaron a sus propiedades militares, y en Bratslav y Chernihiv se restableció el poder polaco. Esto no está nada bien. En la Hetmanía aparecieron cada vez más signos de debilidad y desconfianza. Entonces, Khmelnytsky comenzó a confiar más en las alianzas externas y en el 52, Timish decidió ir a Moldavia para un matrimonio de alianza. Este matrimonio fortalecerá al ejército cosaco. No, se puede hacer así. Los polacos atacaron al ejército cosaco con un contingente de 30.000. Y quién sabe qué habría pasado si Khmelnytsky no hubiera llegado a ayudar a Timish, pero, de hecho, fue una brillante victoria cosaca y en agosto del 52, Timish se casó con Rosanda. Ahora la Hetmanía y Moldavia son buenos amigos. Además, después de esta victoria, la Hetmanía restableció su poder en Bratslav y Chernihiv. El poder de Balázs apoyó a boyardos moldavos radicales que rocaron a Vasil Lupol, y junto a él también murió Timish. ¿Por qué? Porque todo va mal. Desde febrero, las tropas polacas incursionaron en las tierras ucranianas. Jan Kazimierz acampó con 40.000 soldados cerca del pueblo de Zhvanets. El ejército cosaco y tártaro llegaron y derrotaron a los polacos. Salam aleikum, hermano. Salam aleikum, hermano. Hermano, escucha, nuestra alianza ya no puede mantenerse. Te lo lanzo, ahora voy a luchar del lado de la mancomunidad. El rey me prometió muchos prisioneros. Hermano, que ya me dejaste una vez y por tu culpa perdimos. Me olvidaste en cautiverio, pero aún así seguí escuchándote como a mi hermano. Hermano, entiende, esto es solo un negocio. Eras como un hermano para mí. Hermano, ¿quieres un poco de jamón? Sal de aquí. Ahora Khmelnytsky no tenía aliados. La alianza moldava fracasó. El Khan de Crimea abandonó a los cosacos. Europa apoya a Polonia. Los Balcanes ortodoxos tienen sus propios problemas. ¿Y quién podrá ayudar a Khmelnytsky en esta guerra? Hola, mi nombre es Oleksiy Mikhailovich. Yo, el zar de Moscú, te ofrezco mi mano de ayuda. La Hetmanía se convierte accidentalmente en un protectorado del zarato de Moscú, y yo prometo solemnemente nunca violar su soberanía, no limitar el idioma ni la nacionalidad, y nunca oprimir los intereses de los ucranianos en beneficio de los rusos. ¿Y qué debía hacer Khmelnytsky? Estaba en juego la soberanía de los ucranianos. Creyó en un futuro con el zar, para la Hetmanía bajo Moscú. Más tarde, los acuerdos se consolidaron con los artículos de marzo. Cosacos mantuvieron derechos y libertades, pero se reforzó la supremacía moscovita. En Kiev se instaló una guarnición moscovita. Se prohibió a los cosacos contactos con los polacos y los otomanos. Los cosacos pagaban tributo a los moscovitas. Y en 54, el ejército cosaco siguió luchando. Tuvieron éxito. Batallas ocurrieron en Ucrania y Bielorrusia. Los polacos entraron en Bratslav en otoño del 54. Tomaron Uman. Khmelnytsky y el comandante moscovita Sheremetev se enfrentaron al enemigo y cerca de Okhmatovo tuvo lugar una dura, pero aún no decisiva batalla. Espera, un momento. ¿Y cómo van las cosas en el norte, en Suecia? Su Majestad, el rey Carlos XVII Gustavo. La poderosa mancomunidad polaco-lituana ahora es muy débil. Quizás deberíamos aprovechar este momento y declarar la guerra. ¿Qué te pasa? Somos una sociedad civil europea. Suecia es absolutamente pacífica. ¿Cómo es posible que en el mundo moderno se ocupen de asuntos tan bajos? Bueno, entonces declaremos la guerra. En el verano de 1655, Suecia ocupó la parte sur de la Commonwealth polaco-lituana, pero Moscú, preocupada por la expansión del poder sueco, comenzó a movilizar fuerzas contra el rey sueco, la mancomunidad polaco-lituana. También deberíamos luchar juntos contra Suecia. Vamos. Esto llevó a la tregua de Vilna, y ahora Moscú y Polonia son amigos, y ¿saben qué? ¿Qué te den? Me uniré con Suecia y Transilvania para dividir los territorios de la mancomunidad polaco-lituana. Así sucedió, pero los nuevos aliados tenían diferentes objetivos en esta guerra, y la Polonia católica fue más apoyada por el Habsburgo. Hubo una campaña. Yuri Rakoczy y Anton Zdanovich. Pero la campaña terminó en fracaso. Esta derrota solo acercó más a Khmelnytsky a la muerte. La guerra de liberación unió Ucrania y motivó al pueblo a luchar por la autonomía. Khmelnytsky se convirtió en un símbolo de la lucha por la identidad y la independencia. Este evento sigue siendo una parte importante de la historia de Ucrania y nos recuerda la importancia de luchar por nuestra libertad. Se planteó la pregunta de quién sería el Hetman después de la muerte de Bogdan, y muchos apoyaron a Yuri Khmelnytsky, segundo hijo de Bogdan Khmelnytsky. Hijo mío, recuerda que tu corazón siempre lata por una Ucrania libre.
por su dignidad e independencia. Cuida nuestra tierra como si fuera tu tesoro más preciado, y que tu alma siempre esté llena de fuerza y determinación. Recuerda que somos cosacos, nuestra voluntad es indomable, y el destino está en nuestras propias manos. Vive, hijo mío, vive para la gloria de Ucrania. Está bien, papá. Me convertiré en...